Su presupuesto de su consejería es el más pobre de todo el Gobierno de Aragón, concretamente un 1% del presupuesto. De 6.400 millones, solo va a disponer de 64 millones para la industria, el comercio y el turismo. 64 ridículos millones para sectores que prácticamente generan el 50% del PIB aragonés. Y luego ustedes tienen el cuajo de anunciar que este es el presupuesto que va a servir para reactivar nuestra economía, que es un presupuesto inútil para afrontar los graves problemas que sufren los aragoneses y nuestros sectores estratégicos. Es un presupuesto que además refleja que el señor Dambán y a sus socios de gobierno, que a partir de ahora los voy a llamar los desaparecidos, les da absolutamente igual la situación del turismo, la situación del comercio, la situación de la hostelería, de las pymes, de las cuencas mineras o de la comarca de Aranda. A ustedes les da absolutamente igual que esta pandemia se esté llevando a la más absoluta ruina a miles de familias aragonesas. Ustedes presentan aquí un presupuesto estéril para los aragoneses y sazonado para los suyos. Han presentado un presupuesto en industria que es un copia y pega del presupuesto de años anteriores. Por ejemplo, en comercio o el turismo están las mismas partidas con los mismos importes. Lo que nos preocupa es que en menos de un año se han perdido 8.000 negocios. Lo que nos preocupa es que en menos de un año se han perdido 14.000 empleos. Lo que nos preocupa es la gente que ahora mismo está en un ERTE. Y lo que les preocupa es si este presupuesto va a servir para solucionar todos esos problemas. Y al Partido Popular lo que más nos preocupa es que ustedes a día de hoy no tienen la más mínima idea de cómo solucionar todos estos problemas.